Buenos días, tardes, noches a todos los que estéis viendo el vídeo. En este vídeo, que va dirigido al canal de VPN Sergio García, pues vamos a realizar una presentación de posiblemente las preguntas que más se han realizado, las preguntas más concurrentes que se realizan las personas, ya no solo a nivel de entrenamiento en el gimnasio, sino a todo aquel que tenga una trayectoria deportiva. Entonces, la idea de cómo hemos enfocado este vídeo, pues para la gente que le interese, es que hablaremos de diferentes temas, como son la suplementación, nutrición, el entrenamiento, la mentalidad, y pues sobre todo la idea es tratar de responder alguna de las preguntas que posiblemente en algún momento os hayáis cuestionado. Vamos a empezar el vídeo con posiblemente una de las preguntas que más se repite la gente, independientemente del deporte y la disciplina, que es ¿por qué no progreso si soy constante en el deporte que practico? Vale, esa pregunta podría tener múltiples respuestas, porque desde luego para analizar un caso concreto hay que conocer más cosas. No existe una respuesta general a esa pregunta, evidentemente. Uno no puede progresar porque ha dado con su techo genético, que pasa muchas veces. Otra vez no, puede que no progreses porque la alimentación no sea la adecuada, porque el entrenamiento no sea lo suficientemente intenso o bien planificado, o porque simplemente tu mentalidad no te lo permita y tengas falta de objetivos. Es que puede ser un factor o pueden ser varios factores. Claro. En mi experiencia he visto que siempre se dan varios factores. Normalmente el atleta más disciplinado es el que tiene, dijéramos, un mayor enfoque y es el que hace mejor las cosas. Y si a esto le acompaña una buena genética, lo tiene todo hecho. Pero el problema suele venir más por la falta de disciplina que por la falta de genética, porque la falta de genética es algo que tenemos que observar con el tiempo para ver si hay o no hay. Es muy raro y muy difícil que un atleta en cualquier deporte pueda decir que ha alcanzado su techo genético. Pues esto es algo que en principio no se puede probar o demostrar que has dado todo en todos los ámbitos para decir, sí, hasta aquí voy a llegar, que no voy a llegar más. Es muy complicado. Eso es. Yo también pienso que las personas, sobre todo el tema del gimnasio y del entrenamiento, también deben de tener más paciencia con los, digamos, los resultados, también consigo mismos, porque la gente tiende mucho a sobreestimar lo que puede conseguir en un par de meses y, por el contrario, tiende a estimar por lo bajo lo que puede conseguir en muchos años de entrenamiento y de Es que disciplina. realmente los tiempos han cambiado. Ahora vivimos una época de como inmediatez y prontitud, etcétera. Entonces, cosas que pueden llegar a costar o que de normal costaban 5 o 6 años, la gente quiere conseguirlo en 6 o 7 meses, cosa que es imposible. Por ahí también puede venir un poco el estrés de la persona que piense que no está progresando, cuando sí está progresando en el ritmo completamente natural de ese progreso que él espera. Falsas expectativas o apuntar demasiado lejos o demasiado arriba cuando todavía no es el momento, pues puede que sea un poco el resultado ese de la falta de progreso, que no es realmente una falta de progreso, solamente que y eso lleva su tiempo y hay que darle ese tiempo. Eso es. Y yo creo que también uno de los puntos clave en los que se puede incidir, sobre todo para medir la cantidad de progreso que sigue una persona, es la parte de cuánto se cubre su plan nutricional. Entonces, ¿cuál es digamos, la importancia o, digamos, hasta qué punto una persona puede estar boicoteando sus resultados si entrena bien, hace todo correcto, tiene disciplina, pero en cambio su plan nutricional es nulo? Es que esto en realidad, vale, normalmente lo que se hace es decir, la nutrición ocupa este lugar, el entrenamiento ocupa este lugar, la suplementación ocupa este lugar, etcétera, etcétera. Pero realmente es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Realmente tú no me puedes decir que entrenas bien y que entrenas con una intensidad brutal si estás comiendo mal. Claro. Porque si no tengo gasolina, no tengo combustible, no tengo herramientas para poder hacer un buen entreno. Entonces ahí ya partimos mal, porque eso no es una realidad, ¿no? El progreso empieza en el gimnasio. Empieza en el gimnasio, con tus entrenamientos que sean intensos y que el músculo tenga una razón para poder crecer, tenga una demanda real para que tú puedas adaptarte y crecer. Si ese entrenamiento no es bueno, entonces no va a existir esa demanda. Si tu nutrición no es buena y no tiene los suficientes carbohidratos, proteínas y grasas y los suficientes nutrientes, evidentemente no vas a tener un buen entreno. Entonces es una con la otra. Suponiendo que tuvieras un buen entreno y que pudieras alimentarte bien, entonces
la recuperación sería algo ya hecho, porque tu alimentación ya es buena. Entonces, no he visto nunca un buen entrenamiento acompañado de una mala nutrición, pero sí he visto lo contrario. He visto gente que come muy bien, muy metódicos, con sus suplementos, con sus historias, todo pesado, todo medido, pero luego el entrenamiento carece de intensidad y ahí es donde sí que hay falta de resultado, porque el entrenamiento es la base, pero un buen entreno sí que está alimentado de una buena comida, entonces nunca al revés. Sí, yo creo que con el tema este de las redes sociales se ha sobrecomplicado un poco el tema. Al final, o sea, cuando uno va al gimnasio, pues lo que hace es dotarle al músculo de un estímulo que es proporcional a la intensidad a la que se somete, y luego lo que se hace en lo que es el descanso, la recuperación, pues al finalmente es reconstruir ese músculo de forma que sea más fuerte, que sea más grande. Es que realmente en el gimnasio lo que no se hace, o sea, como tal es hacer un estímulo muscular, ¿vale? Porque un estímulo podría ser otra cosa. En el gimnasio lo que se hace es someter al músculo a un estrés en el que no está acostumbrado. De esta forma, incluso llegamos a tener micro roturas. De esta forma, tu mecanismo de adaptación, tu cuerpo, que es una máquina perfecta de adaptación, lo que hacemos es regenerar, recuperar esa fibra muscular con mucha más fuerza, porque tú lo estás sometiendo a estrés y a estímulos cada vez mayores, de más peso, de más fuerza, de más técnicas de intensidad, y es ahí donde el músculo se ve obligado a crecer. La cuestión es que tienes que obligar o tienes que dar buenas razones a tu músculo para que pueda adaptarse y crecer, ¿vale? Se crece fuera del gimnasio, pero si no hay un buen entreno, no va a haber no va a haber un proceso de adaptación, porque va a ser completamente innecesario. Exactamente. ¿Vale? Y claro, hablando también un poco de lo que es la estructura, evidentemente el entrenamiento, como has dicho tú, está directamente vinculado con la alimentación. Entonces, sabemos que en el gimnasio existen dos fases fundamentales, ¿no? en la nutricionales, que son la fase de volumen y la fase de definición. Entonces, ¿cómo se debe, para la persona que nos está viendo, cómo puede estructurar esa fase de volumen y definición? Y la segunda pregunta sería, ¿en qué momento terminamos una fase y empezamos otra? A ver, este tipo de preguntas son un poco genéricas, porque cuando empiezas una fase y empiezas otra es cuando hemos completado lo que esperábamos de esa fase. Es decir, si tú vienes a mí, yo te pongo una dieta de volumen, te pongo un entreno de volumen y lo planificamos para 9 meses, por ejemplo, antes en lo que es el tema de entrenamiento y de nutrición se solían hacer ciclos de diferentes etapas, ¿no? Y esos ciclos incluían mesociclos, o sea, ciclos más grandes. Entonces decías, bueno, si un año tiene 12 meses, vamos a dedicarnos 8 o 9 a ganar volumen y unos 3 a ganar definición, o sea, a pulir ese volumen que hemos conseguido. Pero tú imagínate que me vienes con un 80, por ejemplo, que hay chicos, y 60 kilos. 9 meses no nos va a dar. Entonces vamos a necesitar 2 años o 3 años. ¿Cuándo acaba la fase de volumen? Cuando se ve que ha habido un trabajo bien hecho, que ha habido un resultado factible, y entonces podemos empezar a cambiar de fase. Pero adelantar eso solo te llevaría a no tener el suficiente resultado ni de una forma ni de otra. Porque hay mucha gente que quiere competir, se anima por ver la gente que yo saco a competir, que ganan, que ven las redes, que tal, pero no tienen la base muscular. Entonces, sin esa base muscular, dijéramos que el proceso o el periodo de definición es completamente inútil, porque vamos a definir algo que no tenemos. Que no existe, sí. Que no existe. Exactamente. Así es. Y hablando del tema de, digamos, de complementos para el entrenamiento que puedan venir a los usuarios del gimnasio, siempre se habla mucho de la suplementación. Entonces, ¿qué papel tiene la suplementación en una persona que practica deporte de forma recreativa? Vale, de forma recreativa, yo diría que nadie, porque de forma recreativa lo practica el que va al gimnasio a perder el tiempo, se va a divertirse, ¿no? A entretenerse, pero en el momento que tú quieres tener resultados, en el momento que tú quieres tener 3 centímetros más de brazo, levantar 10 kilos más en el press de banca, levantar 20 kilos más en una sentadilla, entonces la recreación haya terminado. Claro. Tú ya quieres resultados. Entonces tú ya estás pensando como un culturista y tú ya estás pensando como una persona que quiere progresar. Estás pensando como un atleta. Quiero más músculo, quiero más fuerza, quiero más definición. Entonces, en ese punto,
¿qué suplementos serían los necesarios? Pues claro, en el otro punto de ir a pasar la tarde al gimnasio, Claro, solo no haría necesitas falta- un móvil y 4 amigos, Sí, no haría ¿vale? falta nada. Pero en ese punto que estamos hablando de que todo el mundo, casi todo el mundo quiere progresar, entonces ahí, para mí, la suplementación básica sería el preentrenamiento, para que te diera un entrenamiento poderoso, fuerte y que de verdad fuera eficaz, para romper fibra, tener más tiempo, dijéramos, más resistencia, mayor congestión, enviar más sangre al músculo, o sea, todas esas propiedades anabólicas que buscamos en un entreno. La posterior recuperación, para mí, BCA-glutamina, y al ratito una proteína de suero, ¿vale? Y luego ya se trataría de cubrir carencias, un multivitamínico para la salud general, ya que las vitaminas que hay en la verdura, las posibles vitaminas de la verdura o de la fruta, son prácticamente inexistentes, por no decir inexistentes, porque la fruta y la verdura, para que obtengamos vitaminas de ello, tendría que madurar en un árbol, cosa que sabemos que no es así, y de hecho vienen directamente verdes, se meten en cámaras y se maduran dentro de cámaras, o sea, no reciben la luz del sol. En ningún momento. Se han hecho analíticas de naranjas y han tenido 0 de vitamina C. Entonces, si esperamos tener vitaminas de esa fruta, que muchas veces es madurada con amoníaco, pues entonces es mejor que tomemos un buen multivitamínico. Hoy en día es lo más inteligente. Después hay multitud de suplementos para multitud de personas. Mujeres en menopausia o con problemas menstruales, Onagra. Gente que tiene colesterol descompensado elevado, omega 3. Tienes un déficit de magnesio, tu sistema nervioso está mal, duermes mal, estás en un continuo estado de alerta, magnesio y varios tipos de magnesio, incluso con calcio y potasio, ¿vale? O sea que al final hay una serie de suplementos que no son para todo el mundo, pero sí que funcionan extremadamente bien para quien los necesita. Es como cuando me viene a la tienda algún chico de 17 años o 18 y me pide Tribulus, no lo necesita. Evidentemente su producción hormonal está a tope, pero entiendo que me venga una persona de 60 años o de 50 o de 80 que me vienen a comprar su Tribulus o su Testocode porque le funciona muy bien. Lleva un poquito de maca, un poquito de ginseng, un poquito de Tribulus, entonces de esa forma ellos se sienten más animados, su sistema hormonal empieza a responder de una forma muy suave, pero solamente esa pequeña respuesta ya es suficiente para que ellos se sientan mejor, ¿vale? Entonces, como digo, cada suplemento es para una persona según lo que necesite. Sí, según sus pero carencias. básicamente, si nos centramos en el tema de progreso y entrenamiento, energía, preentreno, recuperación, aminoácidos y proteína. Perfecto. ¿Quieres subir de peso? Podemos meter suplementos de carbohidrato, pero es más fácil sacar los carbohidratos de la dieta, avena, arroz, patata, es mucho más fácil que llegar a las cantidades de proteína que necesitamos solamente con comida. Luego hay una cosa importante. Depende del tipo o del estilo de vida de la persona, tendremos más o tendremos menos tiempo. Por ejemplo, es mucho más fácil tomar un batido de proteínas inmediatamente al acabar de entrenar que no prepararte una comida de pollo o de carne con la consecuente más lentitud de digestión y un valor biológico más bajo, porque las proteínas se clasifican por valor biológico y en primer lugar está el suero junto con la clara de huevo, aunque ahora se ha visto que la clara de huevo, sin los aminoácidos y las vitaminas y las enzimas que tiene la yema, no sirve de mucho. No tiene valor entonces biológico. empezamos ahí y entonces por eso elegimos una proteína de suero, bueno, pues para después de entrenar o para momentos que no podemos comer. Yo, por ejemplo, por la mañana siempre me como 5 huevos y alguna tira de bacon o de jamón. Entonces no necesito proteína de suero ahí, pero si la meto antes de entrenar, la meto después, la meto antes de dormir, ¿vale? Son mis momentos que yo necesito ese suplemento. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro que al final lo que es la suplementación, como su propio nombre indica, es la complementación o digamos el relleno de carencias, tanto a nivel nutricional como a nivel, digamos, de restricciones temporales que pueda tener una persona. También. Y la siguiente pregunta que te quería hacer era, ¿hay algún suplemento que consideres que cubre todos los aspectos, digamos, ya sea de adaptación, recuperación, y que recomendarías a una persona? No hay un suplemento que cubra todas las necesidades, porque ya te he explicado más o menos de una forma general para qué sirve cada suplemento. Entonces sería un poco iluso pensar que uno de los suplementos ya cubre todas las necesidades, ¿no? Imagínate que yo tengo el preentreno, el muscle, es muy bueno, pero tú te lo tomarías antes de ir a dormir para conciliar el sueño, ¿verdad? No. Pero ¿tomarías melatonina antes de entrenar? Tampoco. Entonces no hay un suplemento que cubra todo de una manera general. Vale.
Si hubiera un suplemento que yo recomendaría nada más empezar el gimnasio o nada más empezar la práctica deportiva o para el nivel de malnutrición que hay hoy en día, el típico que se levanta, toma un café, se pira de casa, tal, sería una proteína en polvo. Empezaría por ahí. Y un multivitamínico. Para mí es la base. Porque la gente no come bien. Pero fuera de ahí ya cada cosa es para lo que es. Vale. La siguiente pregunta que te quería hacer, Sergio, es, ahora en internet, en los foros, se comentan muchas cosas, entre ellas sobre la suplementación. Hay gente pues, que concibe la suplementación con ciertos efectos secundarios. ¿Qué opinas sobre estos mitos que en general suelen ser negativos? Cualquier suplemento que, por ejemplo, hay en esta tienda es infinitamente superior en calidad y en nutrientes que casi cualquier cosa que puedas encontrar en el supermercado. Es curioso como la gente, aquí vienen madres con hijos, hijos de 18 años, que dicen, es que mi hijo, y lo acompañan. A mí mi madre no me acompañaba a comprar proteínas, pero entiendo que son otros tiempos y tienen como miedo de las proteínas. Pero joder, ¿no tienes miedo de darle una bolsa de Doritos? ¿No tienes miedo de darle un huevo Kinder? ¿No tienes miedo de darle nocilla? Sí. O sea, ¿no tienes miedo de darle un porrón de azúcar con grasas saturadas, vegetales, aceites vegetales y tal? Pero tienes miedo de un batido de proteínas. A ver, al final solo cabe pensar una cosa, la gente es ignorante. Y es un pecado ser ignorante hoy en día, porque todo está en internet. Tú tienes ahí la enciclopedia más grande. Yo a veces cuando viene alguien con esa falta de conocimiento, le digo, coge un bote, mira ingredientes, uno por uno lo metes en Google, que es la enciclopedia mundial, y ahí lo tienes todo. Y ahí contrastas entonces, información. Hoy en día el que es tonto o tonta es porque quiere, pero no tiene excusa. Es ridículo tener miedo a un suplemento deportivo. Y más que es un suplemento nutricional, que es que encima ya en la televisión, para los abuelos, cuando salen levantando los nietos y todo eso, están anunciando proteínas. Que sí, que son peor calidad porque son productos que le meten azúcares, leche en polvo y tal, pero al fin y al cabo son proteínas, son una proteína concentrada de leche. Entonces te quiero decir que no hay por qué. También te diré que hay gente que confunde los suplementos con los anabolizantes. Ya. Sí. Entonces poco se puede hacer con ese tipo de personas. Claro, es que quiero decir que solamente porque fuera un poco inteligente sabría que de forma legal tú no vas a vender anabolizantes en una tienda de suplementación, y menos tenerlo en la estantería. Sí. Pero el grado de ignorancia de la gente llega muy lejos, porque aquí vino una vez un inspector de sanidad y miraba la vitrina con los suplementos y pensaba que ahí teníamos algo. Digo, sí, claro. Digo, ahí voy a tenerlos en la vitrina. ¿Me entiendes? Asteroides, o sea, era un inspector de sanidad. Hombre, algo debes de saber. Por lo menos abre algún libro, abre algo y mira un poco de qué estamos hablando. ¿Vale? Un suplemento nutricional es comida. Comida, dijéramos, comida ya concentrada, pero ya está, es comida, nada más. Hey, espera. Siempre veis este producto en todos nuestros vídeos. Vamos a decir rápidamente las cualidades o propiedades que tiene y por qué lo utilizamos. Primero, precursor de óxido nítrico. Aumenta el oxígeno al músculo, a la célula muscular, y aumenta el transporte de sangre al músculo. Por lo tanto, la congestión es brutal. Segundo, inhibidor de ácido láctico. Limpia el músculo de lactato y te permite entrenar durante más tiempo. Tercero, la concentración. Aumenta el foco y en todo el entrenamiento no te despistas de lo que estás haciendo. Realmente te pone en un modo alfa en el entrenamiento y hace que no se vaya la mente a ningún sitio, excepto en el entrenamiento. Esas son las tres cualidades principales. Por no decir que lleva electrolitos, no te van a dar calambres, un poquito de cafeína que estimula el sistema nervioso y te permite entrenar más duro. Y bueno, esto sería. Se pueden descubrir más cualidades y ahora las iré contando. Pero de momento, si queréis pedirlo y probar, aquí tenéis el enlace donde podéis conseguirlo. Hola, Sergio. Hola. Yo también tengo unas preguntas para ti. Venga, vamos allí. Vale. A ver, ¿cómo puede una persona desarrollar una mentalidad de entrenamiento sin depender de la motivación? ¿Qué haces los días que no te apetece entrenar? A ver, eso es una pregunta que yo casi en este momento tendría que hacerte yo más a ti que tú a mí, porque de hecho tú has estado compitiendo hasta el año pasado. Bien lo sabes, la disciplina va por encima de la motivación. Quiero decir, la motivación es algo efímero, es algo corto y es algo que todos tenemos dijéramos, en flashes, en días sueltos y en momentos de nuestra vida que son medianamente cortos. ¿Qué se hace para ir a entrenar cuando no se tienen ganas? Explícanoslo tú. Pues no pensarlo y entrenar.
Claro. Al final es como un trabajo, o sea, esto es un trabajo. Cuando te dedicas a ello, tienes una imagen que mantener, tienes una disciplina, ¿no?, que seguir, y además, y en mi caso, que claro, que compito en culturismo, y cuando estoy en preparación y sin estar en preparación realmente, tú tienes un objetivo, entonces sabes que tienes que entrenar X días, y es que por mucho que no te apetezca o que te apetezca, sabes que tienes que cumplir, entonces, Que no hay, claro, dijéramos, no hay cuestión. obviamente hay días mejores, hay días que has descansado mejor, días que te sientes Si, con más energía, pero hay días que dices, madre mía, ¿cómo saco el entreno hoy? si esto lo trasladamos a la gente normal, a la gente que va a tu gimnasio, a la gente que viene aquí en la tienda, o a toda la gente que yo preparo, que tú preparas a nivel online y tal, que quieren competir, al final es lo mismo que nosotros. Buscan un objetivo. Si tú buscas un objetivo, por fuerza tienes que ir a entrenar y tienes que comer. Entonces, al final, la motivación o el deseo nace de ahí, de esa búsqueda del objetivo que alimenta tu propio deseo y tu propia motivación. Y tu disciplina o tu autodisciplina es la que te hace que realices todo eso. Si tú llegas un día, no tienes ganas de entrenar y no entrenas, te estás saboteando a ti mismo. Tú quieres unos objetivos en la vida, bien sea competir, bien sea tener mejor figura para el verano. En el momento en que tú no cumples con tu disciplina o con tu rutina diaria, estás saboteando esos objetivos, porque al final del día, en el culturismo, a la única persona que le debes cuentas es a ti mismo, y en la búsqueda dijéramos, de un mejor físico. Has hecho todas las comidas, has hecho tus cardios, has entrenado, eso es lo que te tienes que preguntar al final del día. Y si lo haces para competir y para ser la mejor o ser el mejor, evidentemente todo lo que tú no hagas y todo lo que tú te saltes, va a haber otra persona en otra parte del mundo que lo va a estar haciendo. Y al final es una competición, y Siempre. mientras tú no lo estás haciendo, otra persona sí lo está haciendo. Yo digo muchas veces que la competición comienza muchos meses antes, incluso un año antes, igual que cuando tú empiezas a entrenar en el gimnasio, el entrenamiento comienza en el mismo momento que tú pones el pie en el gimnasio, porque es ahí donde tú conectas tu mente y empiezas a entrenar. Entonces, las distracciones hay que evitarlas. Y la preparación es igual. Tú no piensas una semana o 2 semanas antes en la competición, no. Tú tienes un año entero de preparación con sus fases, y la fase final, evidentemente, es la más dura, porque el culturismo es el único deporte que cuanto más se entrena, menos se come. En todos los deportes otros no pasa esto. Tú comes mucha cantidad de hidrato y entrenas mucho, pero en culturismo vas reduciendo la comida y vas entrenando más. Por eso, entonces, al final, la cuestión sería disciplina y búsqueda de objetivos. Entonces, ¿qué haces los días que no te apetece entrenar? No cuestionártelo y entrenar. Claro, pero además esos días que no te apetece entrenar crecen con los años de entreno. O sea, yo cuando llevaba un año entrenando, creo que me apetecía todos los días. Cuando llevaba 5, algún día no. Llevando 30 años entrenando, la mitad de los días no me apetece entrenar. No puedo decir que todos no me apetece entrenar, porque sí que hay días que me apetece, pero por apetecer no. ¿Qué ocurre? Que yo sé que eso tiene unos beneficios para mí, psicológicos y físicos. Entonces yo no me salto un entrenamiento, igual que no me saltaría una comida, igual que no dejaría de lavarme la cara por la mañana. O sea, son hábitos ya de míos intrínsecos, casi en mi ADN ya. Porque si yo empecé a entrenar en el año 87, pues entonces son demasiados años como para plantearme si tengo ganas o no tengo ganas. No existe eso para mí. Vale. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre sacrificarse por un objetivo y obsesionarse con él? Pues tú puedes opinar sobre eso. Yo creo que la línea es tan fina que es muy fácil para irse para abajo o para arriba. ¿Cuál es tu experiencia de este año que conseguiste ser profesional? No, sí, o sea, realmente sí que considero que, no sé si la palabra es obsesión, pero igual sí hay que obsesionarse un poco cuando tienes un objetivo. Ya te digo, no sé si es la palabra o simplemente cumplir con todo al 100% y no salirte absolutamente nada del papel, o sea, ni un gramo más de comida, ni 20 minutos menos de cardio, o sea, nada, hay que cumplir toda rajatabla porque al final es lo que estábamos hablando, o sea, Sí. mientras tú no cumples con todo al 100%, otra persona sí lo puede estar haciendo o sí lo está haciendo, entonces ya te tiene ventaja. ¿Qué pasa? Que claro, tú sales de lo que es la competición y tú te encuentras en un estado un poco, te sientes rara, ¿no? Porque dices, vale, llevo tantos meses siendo tan estricta con todo que te cuesta como desconectar, ¿no? Salir un poco de esa constancia, esa disciplina, esa obsesión, esa rutina tan fija, esa mente cerrada, ¿no? De decir, no, no salgo de Yo, aquí.
Sí, bueno, yo por ejemplo, hablando desde mi punto de vista como cuando he sido competidor, diría que la palabra sacrificio y obsesión no han formado parte de mi diccionario culturista casi nunca. Sacrificio no, porque nunca me ha supuesto un sacrificio, la verdad. Para mí el sacrificio sería no poder entrenar, ¿vale? O estar físicamente mal o enfermo para no poder entrenar. Eso sería un Y la sacrificio gente de habla de vida. sacrificio, pero un sacrificio no puede ser algo que tú eliges Hay, cada día. hay un momento, esto solo lo entenderás tú y mucha gente que compite de nivel, que es que cuanto más duro es, más te gusta. O sea, tú llegas a un punto de que esa dureza en el entrenamiento, de que esa dureza en tu cardio, de que esa dureza en tu pose, en tu dieta, todo ese forma que a lo mejor la gente puede decir obsesión, te encanta porque estás viendo que estás haciendo el trabajo al 100% y estás consiguiendo realmente el resultado que quieres. Y todo eso, que de ojos afuera puede parecer como un sacrificio real, para ti es un disfrute total. Que sí que tienes días que estás cansado, que tienes días que tienes hambre, pero al final estás disfrutando. Y cuando alguien viene aquí a prepararse, y lo sabes tú, que preparo mucha gente, y se queja, le digo, es que tú lo has elegido. Nadie te está obligando. No te obliga tu madre, ni nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que te prepares esta competición. Entonces es una elección, y tú has hecho esa elección. Y esa elección, siempre al final nos quedamos con lo mismo. Tienes que disfrutar del proceso, tienes que disfrutar de cada paso que das en ese camino que te lleva a conseguir lo que quieres conseguir. Estás luchando por un sueño, no hay sacrificio. Estás luchando por ser mejor, no hay obsesión, ¿vale? Si hablamos de obsesión como la gente lo entiende, hablaríamos de una cuadrilla de locos que no hacen más que comer pollo y entrenar, pero eso lo podríamos trasladar a cualquier otro ámbito deportivo como el fútbol. Entonces llamaríamos obsesionado a Cristiano Ronaldo, llamaríamos obsesionado a Michael Jordan. O sea, no son obsesionados, son dedicados. Claro, eso es. Es simplemente que tú sigues cumpliendo Son con el día a dedicados, día. es dedicación. Claro, ya está. Vale. ¿Y cómo crees que afectan las redes sociales a la mentalidad de quien entrena? Yo creo que a la mentalidad de quien entrena no le afectan tanto como a la mentalidad de la gente que, dijéramos, no que no entrena, pero que no consigue lo que quiere. Hace poco, antes de empezar el podcast, estaba hablando con Oscar y estábamos hablando de que la frustración no viene de la gente que consigue sus objetivos entrenando y autorrealizándose. La frustración viene de la gente que no está conforme como está viviendo su vida y que tiene un fuerte complejo de inferioridad. Ahí les afecta a las redes sociales. A mí las redes sociales no me afectan en absoluto en ese sentido. O yo entiendo así la pregunta, ¿cómo lo entiendes tú? Yo creo que se refiere a la mentalidad de quien entrena respecto a tantas novedades que ha habido de... Ah, Entiendo, la pregunta de esta forma, como de tanto uso de poleas, técnicas malas o absurdas que vemos. Yo creo que se refiere un poco por ahí, que va un poco por a ahí ver, los tiros. lo que ha Ya ves pasado, que vemos tonterías todos los días en el gimnasio, o lo que ha sea, pasado con el entrenamiento han sido cosas que se han alejado mucho de la realidad. básicos que ya no se hacen. Lo que te ponía fuerte hace 30 Eso años o es. 20 años te sigue poniendo fuerte ahora, y lo que te hacía perder el tiempo hace 30 o 40 años te hace perder el tiempo ahora. Es decir, en la época que yo me inicié en el culturismo, nunca veías a nadie hacer estas cosas, porque no era productivo, porque realmente no estabas consiguiendo nada. Tu músculo necesita un estímulo, y un estímulo potente y de peso. Entonces, ponerte a tirar con una polea con 20 kilos realmente no te aporta ese estímulo. Entonces ya, respetando las leyes de la fisiología, ves que estás perdiendo el tiempo, pero la gente nueva no entiende esto. Piensa que se concentra, piensa que va a conseguir más. Concentrarse en el músculo está bien, pero el músculo tiene que recibir su castigo. O te venden rutinas de abdominales marcados en un mes cuando realmente si no llevas una alimentación en condiciones no se va a ver El el abdominal abdomen. es dieta Claro, 100%. entonces, bueno, muchas cosas así. Uh-huh. Vale. Y luego, a ver, ¿recomiendas contratar a una persona que supervise tu entrenamiento y alimentación aunque no tengas intención de competir ni dedicarte profesionalmente a ello? Claro, de hecho, muchas miles de personas pasan por aquí, bien sea físicamente o bien online. Tú llevas también a unas cuantas ya personas que estás llevando online y en el gimnasio,
Y entonces, por supuesto, es como esto preguntarle a un peluquero, oye, ¿recomiendas cortar De el hecho, pelo o que se lo sí. corte cada uno en su casa? Hombre, De pues hecho, la mayoría de gente busca mejorar físicamente y no competir, ni dedicarse a esto de forma el profesional. 90% de la gente no quiere competir. De hecho, la figura del preparador hoy ha tomado más fuerza, ahora en estos tiempos tiene más fuerza que antes, porque la gente, dijéramos, no tiene el deseo de aprender, sino quiere que tú le digas cómo lo has conseguido. Entonces aquí el preparador coge mucha fuerza, porque realmente la gente no tiene inquietud de saber de nutrición, de saber de alimentación. Hay otras distracciones. Hace 20 o 30 años las distracciones, entre comillas, eran los libros, aprender. Hoy hay otras distracciones. La gente no quiere estar 1 hora, 2 horas leyendo sobre culturismo y sobre nutrición, entonces necesita un preparador. Y luego, aparte de la falta de conocimiento que tiene casi todo el mundo que contrata un preparador, claro, no se habla de la faceta de tener que dar la cara. O sea, no es lo mismo decir, me El estructuro yo una compromiso, el dieta, más o compromiso. menos la llevo, que decir, ostra, en 2 semanas tengo revisión con mi preparador y claro, tengo que haber cumplido con todo esto porque si no, no voy a bajar, no voy a subir X kilos, el resultado muscular no va a ser igual, no me puedo saltar este entrenamiento porque tienes que dar la cara, básicamente. El compromiso y la objetividad, porque una persona cuando está llevando su propia nutrición y su propio entrenamiento, realmente pierde el norte, no sabe si es objetivo en su progreso, Esa es otra, o no claro. sabe si va por el buen camino, Nunca lo sabes, tiene dudas, entonces si tiene una persona atrás que sabe exactamente lo que hace y él ya ha pasado por todo eso, da una confianza y una seguridad que eso es innegociable. Yo de hecho me he preparado muchas veces solo, pero a mí me hubiera encantado siempre tener una figura de alguien que me hubiera dicho, no, Sergio, por aquí, por allí, no, vas bien, no te estás pasando de entrenar. Porque si lo trasladamos al ámbito de culturismo de competición, en muchas ocasiones o nos sobreentrenamos o nos quedamos cortos de comida o intentamos forzar más, o sea, la actitud es la de auténtico kamikaze. Entonces, si tienes un preparador que tiene más conocimientos que tú, que tiene más experiencia que tú, pues evidentemente eso te da una tranquilidad y una paz que simplemente tienes que ponerse en sus manos y que te lleve toda la preparación. Y luego desde mi experiencia personal al final puedo hablar de que yo iba con un objetivo de mejorar un poco físicamente y al final he acabado compitiendo cuando no llevaba ninguna intención. Los objetivos cambian Ni porque dedicarme a esto tú profesionalmente, tienes una claro. perspectiva de la persona que te está llevando que realmente es como mucho más objetiva. Y si es un competidor como yo, que se ha pegado tanto tiempo, sabe quién vale y quién no vale, y entonces te puede motivar a que lo hagas o que no lo hagas. Y luego hay un montón de cosas más. Yo cuando hablamos de preparadores y de gente que prepara online y de preparadores de internet, yo siempre digo lo mismo, la experiencia es un grado. O sea, si tú has pasado por lesiones, has pasado por un montón de preparaciones, has experimentado con tu propio cuerpo respecto a temas de suplementación, química, nutrición, entrenamiento, has probado todas las técnicas que hay sobre entrenamiento para ver cómo tú puedes mejorar, ese conocimiento vale oro. Y ese conocimiento no está en los libros. Ese conocimiento es un aprendizaje puro y duro de campo. Tú has estudiado y lo has aplicado. Has estudiado y lo has aplicado. Y eso que has adquirido es impepinable. Y eso, vamos, esa información, ya te digo, el que la tiene o el que se la traslada realmente no tiene precio. Vale, y entonces una persona que esté viendo este podcast y que esté interesada en contratar a un preparador, ¿con qué criterio debería elegirlo y en qué debería fijarse? Para mí, algo muy básico como qué ha hecho él con su cuerpo, cuál fue su punto de inicio y a dónde llevó su cuerpo. Otro punto sería qué gente está llevando, qué resultados están teniendo, importante también, y qué nivel de conocimiento tiene. Porque yo veo algunas veces a algún preparador que está cobrando por ello, escribe un post, escribe lo que quiera decir y tiene, a lo mejor en un post así, pues tiene 20 faltas de ortografía. Claro, ¿qué te dice eso? Claro, que no ha leído mucho. Que no ha leído mucho, porque solo de leer ya no las tienes. Cierto. Entonces, una persona que no ha leído mucho, ¿cómo te va a enseñar a ti algo que está en los libros? O sea, la experiencia es una cosa, pero la experiencia siempre viene de un conocimiento previo, adquirido, bien por el estudio o bien por otra cosa. Ahora se lleva mucho, ya lo sabes, el preparador de copia y pega. A mí me ha preparado fulanito, fulanito lo ha preparado menganito, entonces yo copio y pego para todos mis atletas. Pero eso no funciona, porque cada atleta es individual, particular, y tiene, dijéramos, reacciona de formas diferentes a una dieta, a un entreno, entonces realmente eso no sirve, no sirve.
O sea, llevar un patrón de cómo tienes que preparar a la gente no sirve. Tienes que adaptarte continuamente. Vale, bueno, yo ya no tengo más preguntas, así que os dejo con Óscar, que continúe él. Bueno, Sergio, muchas personas hacen la siguiente pregunta en cuanto a lo que es el entrenamiento y la planificación del entrenamiento. ¿Cuántas series se tienen que realizar por grupo muscular? ¿Les dirías un número concreto o les dirías que aprendieran a escuchar a su cuerpo? A ver, si es un vago y aprende a escuchar a su cuerpo, no va a hacer una mierda. Entonces, mejor tener un patrón, ¿vale? Si es una persona muy eufórica y que entrena muy ligero, va a hacer un montón de series. Entonces hay que buscar ese rango de series y repeticiones que de verdad te hagan mejorar. Para mí un rango perfecto para mejorar a nivel muscular sería grupos grandes entre 16 y 14 series y grupos pequeños podrían ir de 6 a 9 series, si quieres alguna más. Yo he visto gente que dice que hace 30 series para brazo. Al final, ¿qué pasa? Nadie tiene brazos de 70 centímetros. Los que hemos competido en peso pesado tenemos brazos que superan el medio metro. Más de 50, 52, 54, por ahí ronda todo. Entonces, si tú puedes conseguir 55 centímetros de brazo en 30 minutos de entreno, ¿para qué leches te vas a pegar 2 horas? Es una cuestión de tiempo. Y luego es una cuestión de eficacia, porque si tú haces muchas series, seguramente la mayoría de esas series son inservibles. Entonces, yo creo más en el trabajo directo, concentrado e intenso. Es mi escuela, ¿no? Entonces, yo diría más o menos, para establecerlo, de 12 a 16 series para grupos grandes y de 6 a 9 para grupos pequeños, y no más. Perfecto. Pensar que también los grupos pequeños interceden en la mayoría de los ejercicios, claro, de sí, grupos musculares grandes. Sí. Si yo hago, por ejemplo, un martes hago espalda y hago un remo con 120 kilos, un jalón con 100 kilos, unas dominadas tal, etcétera, y al día siguiente tengo que hacer bíceps, con poquito que haga ya estoy. Sí, ya está, sí. ¿Vale? O incluso el mismo día hago una secuencia de empuje, pecho, tríceps y otro día hago espalda, bíceps, pues con 6 series de bíceps o 6 series de tríceps suficiente, ya está aniquilado. Entonces, ¿para qué quieres hacer más? Suficiente, sí. Y luego, hemos hablado ahora un poco del volumen, en cuanto a la intensidad. ¿Qué técnicas de alta intensidad recomiendas a una persona que entrena sola y que quiere estimular al máximo el músculo de forma segura? Yo he entrenado solo muchas veces, ¿no? Primero, porque es difícil que alguien te acompañe mucho tiempo cuando estás compitiendo y entrenas como un loco, entonces no puedes tener siempre un compañero porque normalmente en la época que estaba yo compitiendo siempre iba habiendo bajas, ¿no? Tenía un compañero, lo destruía y luego venía otro y así. Entonces realmente te tienes que adaptar y acostumbrar a entrenar tú solo, ¿no? Mis técnicas preferidas de entreno entrenando solo, primando siempre la seguridad. O sea, tú no puedes hacer según qué técnicas en un press de banca libre porque te puedes quedar con la barra en el pecho, ¿no? Pero buscas esa seguridad que te da una multipower o que te da una máquina guiada o que te da una máquina selectorizada o una máquina convergente con discos, ¿vale? ¿No? Entonces, para mí, las técnicas para llegar al fallo, pues es muy sencillo. Llegas al fallo, no puedes hacer ni una más. Se acabó. ¿Quieres superar el punto de fallo? ¿Quieres llegar a unos niveles más grandes de intensidad? Descanso, pausa. Tú empiezas a hacer repeticiones, cuando no puedes más, te paras, cuentas unos segundos, vuelves a completar otra repetición y así hasta 3 o 4 repeticiones extras, que para mí ese es uno de los principios que mejor funcionan. En inglés rest pause, en español descanso, pausa, ¿vale? Otro principio que me gusta mucho sería descendente. Tú estás haciendo un ejercicio en polea o con barra o lo que sea, y cuando llegas al número de repeticiones que ya no puedes hacer más, bajas 10, 20, 15 kilos, lo que sea, sigues haciendo repeticiones, vuelves a bajar y tantas bajadas como quieras, ¿vale? Yo incluso ha habido veces en extensiones de cuádriceps que subes peso en toda la máquina y luego cuando llegas al máximo peso vas quitando 10, 15 kilos en cada serie y continúas haciendo. Esa es una buena técnica también de intensidad, el tema dijéramos, de las descendentes, ¿no? Las drop set que le llaman, que son series descendentes. Y una técnica que también aplica muy bien la intensidad es, dijéramos, la prefatiga o la preexhaustación. Antes de hacer un básico, lo precedes de un ejercicio de aislamiento. Si tenemos que hacer prensa, tenemos que hacer sentadilla, hacemos unas cuantas series de extensiones y luego nos vamos al siguiente ejercicio, que sería una prensa. Entonces prefatigamos el músculo. De esta forma podemos entrenar muy duro sin necesidad de cargar mucho peso. Y para mí básicamente serían un poco todas esas. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta mucho, como dices, también depende mucho del tipo de ejercicio. A mí me gustan mucho las drop sets,
De hecho, hoy que he entrenado espalda, con los jalones me gusta mucho las drop set porque, digamos, llegas a un punto en el que con el peso que tienes establecido no puedes llegar a más. Eso es. Y sin descansar ya bajas el peso y fuerzas todavía llegar al fallo en un nivel de peso inferior, pero sigues llegando todavía. Ahora, por ejemplo, le llaman un tema que le llaman, yo lo descubrí hace un par de años, no te creas que hace mucho más, que la gente dice RIR 2, ¿no? Que sí, repeticiones en reserva. O tal y cual. Es que este concepto es totalmente absurdo porque lo que hacíamos, lo que se hacía o lo que se ha hecho toda la vida o lo que ha hecho la gente fuerte es acercarte a tu peso máximo y una vez que te acercas, que son series de aproximación, a lo mejor quizás a esto le llaman este tipo de cosa, entonces una vez que llegabas a tu serie más dura, pues entonces ahí lo dabas todo. Claro. No te puedes guardar nada en la cámara. Entonces, si te guardas esfuerzo, ¿cómo va a haber un crecimiento? Claro, es absurdo totalmente. Exactamente. Vale, y bueno, ya vamos a pasar al siguiente bloque. Este bloque es más delicado porque hablar de química, digamos, la línea que separa lo que es hacer apología a la química como a, digamos, sugerir los riesgos que tiene, no la define tanto la persona que habla, sino el espectador que lo escucha. Exacto. Entonces, la primera pregunta, ¿crees que con el tema de las redes sociales, los vídeos ahora que se meten, incluso muestran los ciclos que utilizan, los pinchazos y todo, ¿crees que...? ¿Y qué gente sigues tú? Yo no veo nada de eso. Barbaridades he visto por internet. ¿Crees que se ha insensibilizado la población, sobre todo del tema del gimnasio? Yo no lo sé, pero sí te puedo decir que cuando yo empecé a entrenar y a competir, que empecé a los 6-7 meses de empezar a entrenar, realmente nadie sabía nada del tema, de ese tema. Y tampoco me preocupaba. Con el tiempo lo escuché, lo empecé a escuchar, ¿no? Al año, 2 años, pero me seguía sin preocupar. Para mí el culturismo era mejorar mi estado de salud, mejorar mi fuerza, mejorar mi físico, competir, pasármelo bien compitiendo, darlo todo y ya está, ¿no? Entonces yo no quería saber, es que no me importaba nada en absoluto de la química, ¿no? Yo entendía que había gente más desarrollada que yo y con mucho más tiempo de entrenamiento y más nivel que lo estaba haciendo, pero como en ese momento no era el momento para mí, pues entonces dijéramos que simplemente aquello pasaba desapercibido. Esa sobreexposición que dices tú que hay ahora y esa libertad con la que se habla de estos temas, pues sí que creo realmente que puede confundir sobre todo a las personas más jóvenes y darle un enfoque erróneo porque hacen como priorizar, o sea, los que lo están diciendo le dan una importancia a eso que realmente no tiene. La gente se cree que ahí está el juego y entonces no solo alimenta a los jóvenes para que tengan la curiosidad de hacerlo, sino alimenta a los estúpidos para pensarse que realmente el progreso muscular o deportivo está en la química. Entonces, es un alimento que no beneficia a nadie. Porque tú imagínate cómo se devalúa o se desvaloriza un deporte si todos los que compiten a nivel alto salieran diciendo lo que toman. Pero ¿qué necesidad hay? ¿Vale? Si tú hablas de una selección española de fútbol, nadie va a decir lo que están haciendo, pero es que es estúpido decirlo. Hay que respetar los valores del deporte. La gente cuando compite y compite por su país, compite por la gloria suya y la gloria de su país, de llegar a lo más alto. No hay que desvalorizar ni desprestigiar porque todo el mundo en la competición, en la alta competición y en todos los deportes usa las sustancias dopantes. Entonces, quiero decir que ahí no hay por qué mostrarlo tan abiertamente, ¿vale? Están, todo el mundo lo sabe, se acabó. Yo no digo que deberían de prohibirlo, pero casi que sí, porque realmente no creo que le estén haciendo un favor al deporte. Es un flaco favor al deporte y, como tú dices, las cosas no se miran de la misma forma igual todas las personas. Esto causa confusión y ya te digo, y en muchos casos, pues bueno, sales hablando un poco de nutrición y lo que te pinchas y lo que te tomas, pero si yo estoy retirado, chaval, si me entiendes, yo estoy entrenando y comiendo y yo genéticamente soy un tío fuerte. ¿Qué me estás contando? Que te gustaría a ti, que todo el juego estuviera ahí y la diferencia de ti conmigo o con otro como yo fuera esa, para autoexcusarte. Primero elige bien a tus padres, que seguramente no los elegiste bien y no tienes buena genética, y luego déjate los cojones entrenando y comiendo y veremos, a ver. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia. Sí, es mucho más difícil, digamos, reconocer el trabajo que ha hecho otra persona, sobre todo la gente envidiosa,
que, digamos, y lo asocia, pues eso, lo vincula con una sustancia que le ayuda. Lo que es difícil es reconocer, pero en todos los estamentos, que si tú no puedes conseguir algo, no es porque tú no puedas, o si el otro ha conseguido algo, no es porque sea mejor que tú, sino que simplemente o ha tenido más suerte o ha hecho trampas, Claro. etcétera, etcétera. O sea, la cuestión que veo yo aquí es que, y además es cultural, y lo veo mucho en España, es que si yo no puedo conseguir algo, voy a desprestigiarlo porque Claro. así me siento mejor. Exactamente. O sea, el que está gordo y no puede adelgazar, va a desprestigiar al que está en forma y va a Sí. decir que si solo se dedica a eso, que si tuviera trabajo no podría hacerlo, que si etcétera, que si etcétera, que si etcétera. Cuando la gente lo que tiene que hacer es centrarse en su vida, conseguir lo que pueda y conseguir sus objetivos, o por lo menos perseguirlos, Exactamente. y dejar a los demás que Y hagan lo dejar a suyo. todos en paz. Pero esto es un tema cultural, porque yo he estado en otros países y no es así. Sí. No es así. Yo he estado en Estados Unidos y no es así. La gente te saluda por la calle, estuve hace años y te preguntan de dónde eres y es otra historia. Todo, sí. En Rumanía es lo mismo. En Rumanía yo venía de competir de la Euroélite y realmente te paraban por la calle, se hacían fotos contigo en tiendas y todo, y estaban maravillados. Aquí no, aquí te ven en una playa y eres español y te dicen, no, mira, ese tío se mete de Están todo. cuchicheando, sí. Los escuchas ahí. Es un tema cultural, Sí. es un tema cultural. ¿Que se debería o no hablar? Bueno, pues ahora se habla de todo. Yo pienso que no. No se debería de fomentar esto, pero bueno, está a la orden del día. Sí, es lo que hay. Y también has tocado un tema que me interesa bastante y es, ¿crees que la química, digamos, puede sustituir una mala dieta, una mala planificación, un mal entrenamiento? No, no puede, pero de alguna forma puede hacerte tener unos resultados que a lo mejor, dijéramos, a ver, hay gente, el que compite en culturismo, esa pregunta sobra, ¿no? Porque tú lo vas a dar todo en el entrenamiento, en la nutrición y en la mentalidad y en tal. Sí. Pero hay mucha gente que se quiere ver bien para el verano, no quieren hacer el esfuerzo y depositan su confianza en la química. ¿Que les va a dar resultados? Claro, sería estúpido negarlo y un poco hipócrita, ¿no? Pero para mi punto de vista y mi forma de entender, no es la manera. Si tú no estás haciendo las cosas bien, deja de hacer más cosas mal, claro, que es tomar química. Exactamente. Y bueno, ya el último bloque ya es para cerrar el vídeo. Imagínate que ahora te viene a la tienda una persona que quiere empezar, va a ir por primera vez al gimnasio. Sí. ¿Qué, digamos, lección o qué, digamos, consejo le darías que le ahorrase años de, digamos, de frustraciones y de aprendizaje? ¿Qué consejo le daría? Sí. Sobre todo lo que hemos hablado al principio, paciencia, paciencia y tiempo al tiempo. Y luego no fijarse nunca en nadie. Tú no puedes fijarte en una persona y decir, quiero ser como este. A mí me han venido chicas aquí, espera, que te voy a enseñar cómo quiero, pero no me enseñes nada. Pero mírate tú e intentaremos mejorar tu físico y de hecho lo conseguiremos. Pero no te busques ejemplos en gente que no tiene nada que ver contigo, ni genéticamente, ni nada. O sea, lo más decepcionante es fijarte en otra persona e intentar imitarla. Tú tienes que intentar ser la mejor versión de ti mismo, entrenando, comiendo y con mentalidad, y tener la suficientemente paciencia y los pies en la tierra. Entonces no habrá frustración, siempre habrá mejoría, siempre habrá cosas que celebrar y logros. Pero claro, la prontitud y el perseguir cosas inalcanzables, yo creo que eso es realmente lo que lleva a la frustración.